Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Hoy estamos en el espacio único, como veréis, gente fuera. Parecen hormigas, parecen ratitas que van quedando vinos. Estamos, veis aquí afuera, el alma de los vinos únicos, Paco Berciano, Mari B, que nos invitan a este espacio de los vinos representados por el Alma Vinos únicos que importan vinos de fuera y llevan bodegas muy peculiares en España. Gourmet Hunters TV, recuerda, la televisión del vino, sin caspa, estado puro, el show. Y aquí, a mi derecha, tenemos a Juan Antonio Ponce, de Bodegas y Viñedos Ponce. Eso es. Bueno. Son las 5 de la tarde, jornada intensa, has entrado a las 8 o 9 de la mañana, esto ha arrancado a las 10. Sí, pero hasta que preparas... Ayer estábamos en Burgos con unos gin tonics, por la noche. Llegamos a Burgos por la noche, el domingo, y creemos importante que hemos traído a Juan Antonio para que nos explique 4 anécdotas de sus vinos. Él está en la DO Manchuela. Eso es. ¿Qué puedes explicarles a los hunters que tengan la DO Manchuela, que os diferencie respecto a otras denominaciones de origen? ¿Dónde estáis situados? Porque yo geográficamente soy un desastre. ¿Dónde está la DO Manchuela? Bueno, pues eso es una de las cosas interesantes dentro de nuestra zona, que no es algo tan popular o tan de moda como últimamente hay otras regiones en España. Estamos situados en una zona en el sureste español, en el límite de Castilla-La Mancha con Utiel-Requena. Y bueno, somos una pequeña región con muchísima tradición vitícola. Y sobre todo el mayor valor de esta zona es su exclusividad en cuanto a variedades se refiere. Utiel-Requena, zona de calor. Si te gustan los vinos potentes, cañeros, con fuerza, esa es tu zona. Sin embargo, Juan Antonio hace vinos de placer, hace vinos sensuales, bajas graduaciones alcohólicas, o al menos notas la frescura en los vinos, y él nos explicará un poco por qué. Sí, bueno, nosotros nuestro gran hándicap o obsesión, si se quiere llamar, es un poco cuando la gente habla de vinos de España, de vinos del sur de España, siempre piensa en graduaciones por encima de 14 grados, taninos mordientes, etc. Y nosotros un poco nuestro objetivo es demostrar que no todo es así, sino que se puede conseguir vinos con frescura, con elegancia... y con... Bueno, eso lo dicen todos los bodegueros, Luego catas los vinos y ves... Bueno, pero no todos los bodegueros trabajan bobal. Ahora, al final... Parker, un gran amante de sus vinos, y ahora, bueno, tiene casi toda la producción vendida, Ahora ha pasado de ir de Zara vestido a ir de Armani, porque claro, Parker le ha puesto todo. Parker te ha puesto 94 y tal, ¿no? Sí. Realmente no podemos quejarnos desde que nos valora, somos unos afortunados por su criterio. Gran zona la Bobal, ¿no? Sí. Y empezamos un poco, para no extendernos en el tiempo, con tu primer vino de Reto. Sí, exacto. Reto, además... 2014, nos vas a presentar la añada 2014 en todos tus vinos. Eso es. Cuéntanos algo sobre Reto. Pues bueno, Reto, ya su propia etiqueta, su propia marca, dice muchísimo. Es un reto personal, al final es un objetivo, es una manera de ponerte a prueba, decir, bueno, en la zona sur, como he dicho antes, también se pueden hacer cosas interesantes, con frescura, donde predomine la acidez y el equilibrio alcohólico. Y Reto es la prueba de ello, es un vino blanco con una acidez que no tiene que envidiar a otras zonas nortes. Primer vídeo, si nos seguís, Hunters, la presentación de Gourmet Hunters TV fue con el Reto suyo 2012. ¿Albillo de Manchuela? Albillo de Manchuela, que es otra... Que no es Albillo, Exactamente, totalmente. De hecho es en femenino. Ahí está la elegancia y tal. Y bueno, es un vino con más acidez, menos alcohol y sobre todo exclusivo. ¿Maderita? Sí, fermentamos. Nosotros utilizamos la madera para todo, pero no queremos que se note en nada. Entonces Reto fermenta en barricas grandes, 600, 700 litros, roble francés usado. Pero bueno, lo único que hace es acompañar la finura, la elegancia, hacerlo un poquito más estable y darle un toque de diferenciación sobre otros blancos en esta zona. ¿Parker ha dado puntos al 2014? No. Sí, a 14 no, al 13. ¿13? ¿Cuántos puntos? 93. Se lo sabe de memoria el tío, Hombre, ahora es de lo que más te preguntan. Mucha gente, oye, ¿cuántos puntos tiene Reto? El mercado americano, Eso es. Esa gente que buscáis la salsa rosa en los puntos Parker, ahí lo tienes, 93 en 2013. En 2013. De hecho, en la web podéis ver ahora en estos momentos, 2013, y entramos ya en 2014. Eso es, está recién embotellado lo que estamos Esto una pregunta, ¿cepa en vaso, espaldera? Nosotros trabajamos todo de forma tradicional, como se trabajaba hace 70, 80 años. Todo nuestro viñedo es en vasos, son viñedos sin riego, vendimiamos en mano. Vamos, que seguimos, no nos hemos sabido modernizar. Esto no hay calor, ¿no? Yo no he estado, esto no hay calor, ¿no? Hay calor, pero por la noche es una zona muy fresca, hay mucha influencia mediterránea, no es el centro de Mancha, hay más altitud que en Utiel-Requena, entonces
son peculiaridades y sobre todo la variedad. Sin embargo, hay fresco en el vino. Sí, sí, sí. Pero muchísimo, toneladas. sí. Y entonces mi pregunta, o la pregunta que sale a la gente es, ¿cómo en una zona caliente hay frescor? ¿Acidificas? No, nosotros nada, ¿seguro? cuando trabajas con viñedos viejos realmente evitas la intervención técnica pura y dura que en otras zonas o con otras variedades. Si tuviese que elaborar un chardonnay en Manchuela, pues seguramente lo tendría más complicado en nuestra zona. No por hablar por variedades, sino otras variedades que no son de ahí. Tienes que aportar lo que no tienen genéticamente de la zona. Sin embargo, cuando trabajas con variedades de esta, tienes acideces como en Galicia. Aunque parezca curioso, pero es así. Dice que no acidifica. Bueno, ya rascaremos, llamaremos a nuestro amigo el comodín de la llamada para saber si... No él, porque no se acidifica y tal, pero bueno. Oye, no, es que Freddy Torres, desde aquí un saludo, Sí. nos dijo que casi todos acidificáis, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí venimos A desnudarnos. A desnudarnos, y a saber la verdad del vino. De Paula Monastrell 2014. Importante. Es el vino que lucha la crisis, porque este es el vino Sí, punto de partida de la bodega. ¿Es semicarbónica esto? Nosotros, el Monastrell es el único de la bodega que se despalilla. Cuando ¿De Paula? digo esto, de Paula, exacto. Cuando digo esto es curioso porque la gente te dice, bueno, tú que empezaste con el no despalillado, racimo entero en la bogal, al final, al igual que un cocinero, tienes que tener criterio. No trabajas igual una boval que un Monastrell. La Monastrell tiene una suavidad en tanino, más amable, te permite trabajar. Y yo prefiero despalillar y poder trabajar durante mucho más tiempo porque me permite aprender sobre la fermentación. Entonces nosotros, de Paula, se despalilla, fermenta en tino de madera, misma filosofía que nosotros, barrica grande de 600 litros, usada, pero tres añadas de viñedo distinto. Esta ya creo que es nuestro viñedo que hemos encontrado, nuestro hueco. Hemos abandonado la de Ojumilla por vino de la Tierra de Castilla. Y GP, ¿eh? Exacto. 14 grados. Eso es. Al final nos hemos ido 300 metros más arriba que la de Ojumilla, en el límite, para conseguir un Monastrell fresco con buen equilibrio de grado alcohólico y fácil de beber. Que todo el mundo, gente joven y gente con menos poder adquisitivo, también pueda beber vino disfrutable. 2013. ¿Cuántos puntos, Parker? 91. Estás satisfecho, ¿eh? Bueno, esto es como el que tiene hijos, y luce sus hijos. Sí, porque al final Claro que también sí, sufrimos, al igual que con los hijos sufres y tal, y al final, oye, cuando sacan buenas notas y tal, también hay que darles en la espalda y decir, oye, qué bien lo has hecho. No va a ser todo meter presión. Estoy de acuerdo. Hay que disfrutar un poquito del trabajo. Concepto, vino fácil. Vino fácil de beber, de no hay disfrutar. Que mucha frutita, mucho palote, mucha fresa y tal. La parte fresca de la Monastrell, que mucha gente se olvida de esa fruta que puedes conseguir. Importante ahora, verano, llegamos a la primavera y tal, un golpe de hielo, lo agradecerá. Y a beber. Oye, venga, pasamos a la parte seria. La casilla estrecha. Casilla estrecha y que luego haces casilla. Exacto. ¿Y qué diferencia hay entre la casilla y casilla estrecha? Pues bueno, al final hemos ido aprendiendo con los años. Nosotros vinificamos cada una de las viñas, se vinifica por separado, va a cubas distintas, barricas distintas. Entonces, esta viña iba a formar parte de la casilla, que era el vino medio de bobal de la bodega. Pero cuando elaboras todo por separado, te das cuenta, joder, que dentro del mismo rebaño tienes ovejas distintas. Y para mí esta parcela tiene unos matices de finura, elegancia, frescura, más floral. De hecho, lo está demostrando con los años. Y decidimos, mira, tirarnos a la piscina. Esto es bobal, ¿eh? Sí, 100% bobal. 13 grados y medio. Exacto. Aquí tienes la casilla. ¿Hace cuánto que haces vino? Bueno, lo que hago, aunque no parezca, desde hace tiempo. Con Telmo Rodríguez empecé en el 2001 a trabajar con él. No tu padre, sino empezaste tú, ¿no? Y la bodega la empecé yo junto con mi padre en 2005. Bueno, la locura fue un poco mía y mi padre me siguió y ahora la compartimos junto con mi hermano, que al final es importante. Bueno, la casilla estrecha, en este caso presentamos 2013, ¿cuántos puntos? 94. 94 puntos Parker. ¿Lleva algo de raspón esto? Todo. Aquí ya cuando entramos 10 minutos llevamos. Cuando entramos en la parte bobal, ahí sí que seguimos fieles a nuestra filosofía porque creemos en nuestro criterio. Trabajamos 100% raspón, uva entera. Se nota el raspón, esta parte tánica verde, resina. Es un niño, si es que estamos vendiendo 2013. ¿Y qué les dirías, por ejemplo, a los hunters que dicen, ostras, estoy en la tienda en el momento en que he filtrado los vinos por vinos tintos de la Deo Manchuela y me sale la Malquerida y me sale la casilla estrecha? ¿Qué les dirías para convencerlos? No, bueno, la Malquerida es Utiel Requena, bueno, cerca de Valencia. Pero es una bobal.
Me he equivocado, ¿eh? Es una bobada. Sí, pero bueno, Pero yo creo, lo bonito, una de las cosas más bonitas del mundo del vino es eso, que hay diferentes tipos de vino, criterios, gustos, tal. La Malquerida es un vino que a mí me parece un nuevo concepto en cuanto a vino, es un bobal, fácil también de beber, donde yo aprecio mucho también su trabajo, pero nosotros un poquito en esto es algo mucho más pequeño, es una sola viña, es una hectárea, 75 años, donde este vino además, cuando catas estrecha, te está yendo a otra historia. Estás enfocándote a un vino de pago, si dijésemos, de una sola viña, con una tipicidad de suelo, y donde este vino lo demostrará con 8 o 9 años en botella lo bueno que es. 8 o 9 años, ¿eh? Imagínate de aquí a 8 o 9 años dónde puedo estar yo. Bueno, pues bebiendo vino, si todo va bien, estaremos disfrutando. ¿PF o Bueno, P.F? este PF, P.F me da igual. ¿Pie PF. franco? Sí, pie franco, prefilosérico, Ponce familiar. 2013. Parece poco, pero es mucho dentro de nuestra familia. 2013, 13 grados y medio. Sí, También bobal, ¿no? todo, 100% bobal, y además para mí si cabe destacar es, cuando hablas de viñedos de pie franco estás hablando de la pureza de una variedad. Nadie ha manipulado eso, ni comporta injertos más vigorosos, menos vigorosos, resistentes a clorosis. No, al revés, es la pureza de una cepa, un sarmiento tal cual, que por capricho de la naturaleza ha sobrevivido a algo tan temible como fue la filosera, por composición de suelo y tal. Y bueno, es una pasada ver el viñedo este, es como un museo vivo. ¿Y Por cómo eso. lo diferenciarías respecto a la casilla estrecha? Yo cuando todo el mundo me dice, bueno, PF para ti, que decías que iba a ser tu imagen y tal, PF para mí tiene un valor, es quien nos puso en el mapa. Antes ibas a Estados Unidos, cuando empecé nadie sabía que era Manchuela, que era Bobal, y PF en críticas, comentarios, catas, nos situó. Bodegas y Viñedos Ponce hace un vino, se llama PF, tal. Entonces para mí es muy importante, y luego mostrar los matices, la pureza, como he dicho antes, es el vino más completo la bodega. No el más caro, no es estrecha ni espino, pero tiene mineralidad, complejidad, fruta. Más tánico, ¿eh? Es- O sea, es más secante en boca, quizás. ¿Hay más materia? Sí, es que hay muchas más cosas que masticar, hay muchas más cosas que sentir y hay muchas más cosas que evolucionar. Es que estamos vendiendo babies, son unos niños. Pero ¿Cuántos bueno, puntos Parker? este 92. 92. ¿Y a este 94? ¿Has dicho 94, 94. 94. O sea, es decir, que le dan más a la casilla estrecha que a PF, ¿no? Es más fino, estrecha. Es más fino, estoy de acuerdo. PF necesita más tiempo. Al final los vinos son como los niños. No porque uno saque más notas es mejor que otro. Al final cada uno es muy bueno en su segmento. Yo, de hecho, de pequeño fui a un internado, mis padres me daban por Yo era perdido. bastante malo también y ahora, estudiando. Y ahora, coño, y ahora empiezo... Empezamos a encontrar el camino. A encontrar el Eso es bonito, cuando catas Tiempo, añadas tiempo. que llegan. Oye, desde aquí, Luis, yo no sé si sobrepasamos los 15 minutos. Una pasada tener a Juan Antonio. Una Bueno, pasada el placer catar ha sido mío globales. poder compartir este momento con Lo vosotros. decimos sin ningún argumento comercial. Yo no he probado mejor Google que la tuya. Bueno, pues solo espero vuestra visita para catar los mismos pero más viejos y poder ver. Y desde aquí despedimos conexiones. Si quieres decir algo antes de terminar, ¿quieres decir algo? Bueno, espero que disfrutéis de ellos y... Si queréis pasar por la bodega, ya sabéis, estáis llamáis, invitados. telefonazo, Juan Antonio. Oye, invítanos a... Será un placer poder atenderles. Señor, Y desde aquí despedimos conexión. Bodegas y Viñedos Ponce, 93, 94, 95 puntos Parker. Bueno, 95 no, pero lo digo yo. Sí, que lo he puesto 95. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Hunters. hasta luego.